Buenos días, soy Gustavo Palazzo, uno de los profesores de Análisis Estructural 1, y con este video queremos presentarle la materia que habla de estructura. Entonces estamos acá en una estructura de un puente que vamos a comentar ahora. Bueno, y entonces, como la materia es análisis estructural, empezamos a hablar un poco de la estructura, que es lo que tenemos acá, la estructura de este puente. Básicamente la estructura es la parte de la construcción que está dedicada a soportar las cargas. La carga principal que tiene esta estructura es el paso de las personas, que es un puente peatonal, tiene una característica particular, entonces, que son cargas variables. Y después, el peso propio, que lo constituye todo lo que forma parte de la estructura, y elementos no estructurales que también son cargas muertas. Entonces, la estructura está compuesta por la losa donde recién caminábamos. Esa losa está apoyando acá en varias vigas, que son vigas transversales, y esas vigas transversales después apoyan sobre el cordón inferior de este gran reticulado que vemos acá. Entonces, básicamente es una losa que a través de vigas apoya en un reticulado. Y básicamente la estructura está apoyada con estos perfiles también, que están después anclados en este bloque de hormigón. Acá tenemos la configuración general de la estructura: losa, vigas, reticulado. Y después tenemos también, para soportar no solamente las cargas verticales debidas a las personas, sino también cargas horizontales, y para darle rigidez al puente, esta estructura que vemos acá saliente del reticulado, que sirve para esa estabilidad lateral. Otra de las características importantes de la estructura es su material. En este caso, material es el acero. Nosotros en el curso vamos a trabajar básicamente con parámetros correspondientes a estructuras de acero y de hormigón, pero podría ser también, como es común, de madera, y si no, también en condiciones ambientales desfavorables, por ejemplo, de perfiles pultruidos de fibra de carbono, que son livianos y no se ven afectados por cuestiones de temperatura. El material tiene lo que se llama la ley constitutiva, es decir, cómo es su comportamiento en tensión de formación. En la mayor parte del curso nosotros vamos a trabajar con la ley de Hooke, es decir, materiales que tienen un comportamiento lineal en la relación tensión de formación. Y después, solamente en la última unidad, hacemos una consideración de materiales que tienen un cumplimiento, digamos, fuera de la ley de Hooke, que es un comportamiento elastoplástico. Así que esa es la característica de los materiales que vamos a estudiar en la mayor parte de la materia. El acero, que es la parte con la que está construido la mayor parte de esta construcción, es de acero, y hasta su límite plástico justamente tiene un comportamiento con ley de Hooke, así que se podría simular de esa manera esta construcción. Y además de esta geometría del material, tenemos las secciones transversales, que en este caso son secciones de perfiles U que están soldados y forman una sección rectangular. Así que básicamente esta es la estructura. Nosotros vamos a estudiar en particular durante todo el curso estructuras hiperestáticas, que después vamos a definir. Ustedes ya han estudiado en el tema de estabilidad lo que son las estructuras isostáticas, y entonces ahora hacemos también un análisis parecido, pero con este tipo especial de estructuras hiperestáticas. Fíjense la configuración que tiene este reticulado, en particular con estas X que vemos en los extremos, y que le dan una consideración especial, y eso a través de una maqueta. Vamos a ver qué pasa si le sacamos unos de estos montantes o de estas vallas que forman la estructura. Otra característica de la estructura que vamos a estudiar, que solamente son estructuras de vallas, es decir, el comportamiento de la losa, por ejemplo, no va a ser parte de nuestro curso, sino solamente aquellas estructuras que están formadas por vallas, es decir, donde una de sus dimensiones, el largo, es mucho mayor que las otras dos dimensiones, que serían el ancho y el alto de la sección transversal.
Esas son las características de estructura de barra que vemos en este curso. Y otra, bueno, y así en general sobre estas estructuras vamos a trabajar. En particular acá el reticulado, que es una de las estructuras que vamos a considerar. Siempre desde el punto de vista teórico consideramos articulación entre cada una de las barras respecto de los, de las distintos nudos que tiene o vértices en su vinculación. Nosotros lo consideramos articulado. Acá no tiene una articulación perfecta, ni tampoco es, en este caso, los apoyos clásicos que usamos o que ya han visto en estabilidad. Pero bueno, esto lo vamos a ir también estudiando y viendo cómo la realidad, cómo se pasa al modelo y qué influencia tiene el modelo al hacer esta consideración. Bueno, y ahora entonces vamos a hablar de la otra parte del título del curso, que es el análisis. Y bueno, el objetivo del análisis son dos cosas. Uno es determinar los desplazamientos que tenga la estructura. Por ejemplo, acá podríamos ver dos cosas. Uno, que ante las cargas habituales que tenga el puente, los desplazamientos en el vano, en la mitad del vano, no sean excesivos. Otra de las cosas que podríamos ver es que según la gente camina en distintas posiciones del puente, no se produzcan vibraciones que hagan incómodo su uso. Así que uno de los resultados del análisis estructural es el cálculo de desplazamientos en distintas partes, ya sea corrimientos o giros en distintas secciones o partes de la construcción. Y el otro resultado también importante son los esfuerzos internos, es decir, cuáles son en estructura de barras en distintas secciones los momentos flectores, esfuerzos de corte, esfuerzos axiales y esfuerzos torsionales. A partir de esos esfuerzos internos en las secciones, que básicamente en los diagramas que obtenemos de esfuerzos internos de toda la estructura, después en los otros cursos de la carrera se hace el diseño basado en ese análisis. Entonces nos vamos a trabajar a nivel, digamos, micro, a nivel de cómo son las tensiones normales sigmas y transversales tau en cada punto de una estructura, sino que trabajamos en este curso a nivel macro, es decir, cuáles son en la sección transversal y en uno de sus puntos los esfuerzos internos. Para calcular estos esfuerzos internos y estos desplazamientos en las distintas partes de la construcción, en la práctica habitual se usan programas computacionales que están basados en el método de los elementos finitos, pero nosotros no vamos a usar ese método para los cálculos a mano que hacemos durante el curso, porque digamos son muy laboriosos y bueno, para el punto de vista de aprendizaje del comportamiento de una estructura no son prácticos. Entonces vamos a usar otros procedimientos que, si bien después no se aplican en la práctica profesional, sí sirven a título de aprendizaje de qué le pasa a una estructura cuando está soportando cargas. Esos métodos son bastante antiguos, pero bueno, tienen la posibilidad, como análogamente veíamos en cálculo avanzado, la posibilidad de hacer cálculos a manos para poder llegar a una respuesta estructural. Esos métodos con el que vamos a hacer el análisis de estructuras hiperestáticas son dos: el método de las fuerzas y el método de los desplazamientos. ¿Qué agrega o qué otra información hace falta, además de las ecuaciones de la estática que ya han aplicado en el curso de estabilidad? Bueno, el cálculo o el conocimiento también de desplazamientos. Entonces, con esos dos grupos de datos que vamos a aplicar estos métodos y poder resolver el análisis de estructura. El método de los desplazamientos y el método de las fuerzas tienen a su vez una escritura simplificada en forma matricial, y así es que el método de la fuerza también lo podemos resolver o llevar a la forma matricial mediante el método de la flexibilidad, y el método de los desplazamientos llevado a su formulación matricial es el método de la rigidez. Así que con estos dos métodos vamos a trabajar en todo el curso y su formulación matricial también, y después lo único que hacemos en las dos últimas unidades es agregar el análisis de estructura bajo acción sísmica. Vamos a usar solamente la simulación de la acción sísmica en forma estática, y después la última unidad es simplemente cómo hacer el análisis teniendo en cuenta que los materiales que componen la estructura no cumplen la ley de Hooke, sino que tienen un comportamiento no lineal, como es el caso
de la ley constitutiva elastoplástica o elástico perfectamente plástica. Así que de eso trata el curso, de análisis de estructuras hiperestáticas mediante estos dos métodos. Y bueno, en la primera parte vimos lo que ya en una estructura real, la característica que tiene. Antes de terminar este video vamos a poner unas fotos de la estructura para que vean en su etapa constructiva cómo era básicamente también el tema cuando no estaba la losa puesta, ver cómo es la estructura donde la losa descarga a esta correa que antes mencionamos y de ahí el reticulado. Y después la idea es que como primer trabajo práctico hagamos una maqueta de esta estructura y que podamos ir cargándola a escala, por supuesto, que podamos ir cargándola en distintas posiciones para ver cómo va reaccionando cada una de sus partes. Si es una maqueta manual podemos ver los efectos también torsionales, a ver cómo responde la estructura. Y bueno, vamos a ver qué pasa si una de estas barras que acá están en cruz, si tiene solamente una de las barras y no las dos como tiene acá. Y bueno, así vamos a ver, digamos, fabricando nosotros la estructura y cargándola de distinta manera, sentir o apreciar cómo es su respuesta. Y después también, como para ir usando y complementando el curso de los cálculos que vamos a hacer a mano, vamos a tomar uno de estos reticulados y lo vamos a simular en un programa comercial, como es por ejemplo SAP 2000, también para que puedan ver con distintas cargas cuál es la respuesta estructural que tenemos en esta construcción. Así que bueno, esta es la presentación general del curso. Esperemos que les sirva para avanzar en el conocimiento del análisis de estructura. Hasta luego.